Este componente, junto con el resistor, nos va a diseñar y desarrollar sistemas para distintos propósitos. Un capacitor es un sistema de placas paralelas. Estas placas son metálicas y estas placas metálicas conservan en cada una de sus superficies cargas eléctricas. Aquí lo que estamos mostrando es de qué manera, de manera hipotética, pudiésemos tener placas metálicas cargadas en placas como las que se muestran. La distancia de estas placas también es importante porque ello va a determinar la capacidad de retención de carga. En cuanto al acumulador, que puede verse como una fuente de voltaje o una diferencia de potencial que está siendo aplicado a las placas, se muestra con el símbolo que está en la parte inferior. Entonces, un capacitor se dice que tiene un mecanismo añadido que permite que las cargas eléctricas estén contenidas en sus placas. La diferencia de potencial, decíamos, es importante porque ello va a determinar cuánta carga van a estar concentradas en esas placas. Y esa capacidad de retención se denomina capacitancia y sus unidades físicas son el faradio. El símbolo está en la parte inferior derecha, muestra también la polaridad, lo que indica que una placa está cargada positivamente, la otra con cargas negativas, y observen que están separadas una cierta distancia. El propio símbolo está indicando que son placas paralelas separadas. La longitud del símbolo de las terminales horizontales, observen que es distinta del símbolo que se usa para una fuente de voltaje. Es importante mencionar esto para no confundir lo uno con el otro. Entonces podemos decir que la capacitancia es esa capacidad que tiene el capacitor para retener carga eléctrica. Nosotros en laboratorio podemos medir capacitancia. Si nosotros acudiésemos a un multímetro, tenemos que programar, como se indica en la parte superior, que queremos hacer mediciones de capacitancia. Y las terminales del multímetro para medir, observen que la parte de la punta de prueba en color negro está conectada al común y la parte roja, que es el otro extremo para hacer la prueba, está colocada justo donde se señala el CX. Es decir, únicamente conectando las terminales en esas posiciones es como podemos medir capacitancia. Y los capacitores que tenemos en el laboratorio son comerciales y son de bajo costo. Es decir, la capacitancia y su medición no es ajeno a nuestra actividad en el laboratorio. En la vida práctica, el capacitor se usa de distintas maneras. Si ustedes pueden programar la diferencia de potencial, van a poder programar qué tanta carga hay en las placas. En este sistema que estamos viendo en la ilustración, las placas paralelas están cargadas. Este médico tiene control de las placas a través de un material dieléctrico. Él tiene guantes y eso asegura que la carga se conserva en esas placas. Aquí la distancia es variable, pero aquí lo más relevante es la concentración de carga. Si ustedes quieren provocar una descarga o que estas cargas eléctricas se aniquilen, usualmente el aparato que estamos viendo se coloca en el pecho de algún paciente. El pecho sirve como medio para comunicar ambas placas. Las cargas eléctricas se van a experimentar en ese medio que las une una pequeña descarga.
que es justamente lo que se busca para reactivar la actividad cardíaca del paciente. Entonces observen cómo un capacitor también tiene mucha utilidad en el día a día. El área médica es muy común y aquí lo que interesa es tener control de la cantidad de carga y esto se hace controlando la diferencia de potencial. El delta V es justamente esa capacidad. Y si ustedes quieren ser mucho más finos en esa definición del control de carga, ustedes estarían controlando un diferencial de carga y ese diferencial de carga ustedes lo tendrían asociado a un diferencial de potencial. Si esa naturaleza de control ustedes la hacen por unidad de tiempo, resulta que ese diferencial de carga entre ese diferencial de tiempo es la definición de corriente. Pero si ustedes miden esa variación de carga, también tienen que medir la variación de voltaje con relación al tiempo. Como ingenieros, estas variaciones no son más que derivadas. Y entonces, cuando ocurre una descarga para reactivar, decíamos, la actividad cardíaca de un paciente, lo que tenemos es una corriente que fluye a través del pecho de este paciente. Y esa corriente, vean que ustedes la controlan con ese diferencial de voltaje y con la capacidad que tiene el sistema para retener carga. En modo simple, como un elemento concentrado, toda esta descripción la podemos representar con el símbolo que apunta la flecha en la parte inferior. Es un capacitor por el cual fluye una corriente que está sometido a una diferencia de potencial que almacena una carga y que tiene un valor capacitivo indicado. Pero observen del punto de vista de la definición de corriente en un capacitor, la corriente no tiene sentido si el voltaje es constante, porque la derivada de una constante respecto al tiempo es cero. Entonces, para que este sistema tenga sentido, se requiere que la diferencia de potencial sea dependiente del tiempo. Y es práctica común que esta dependencia temporal se represente como una función senoidal. Por eso es que en esta representación la diferencia de potencial se muestra como una función seno. Algo que es interesante de este principio es que si nosotros supiéramos cuál es la forma de onda del voltaje y si supiéramos cuál es el valor de la capacitancia, con los modelos que hemos visto en esta transparencia, podemos calcular cuánta carga es capaz de retener y cuál la corriente eléctrica que por ese componente puede fluir. Con valores conocidos, ustedes pueden hacer la sustitución y darse cuenta de cuál es la respuesta tanto para una variable como para la otra. Entonces, si el potencial depende del tiempo, la capacidad de retener carga en esos sistemas de placas paralelas también tendrá esa naturaleza. Por eso es que la carga, en este ejemplo, tiene naturaleza senoidal y la corriente tiene una característica de coseno. Acuérdense que la derivada representa justamente esto, que hagamos una derivación y el resultado es equivalente a una función coseno. Recuerden que el seno y el coseno simplemente las distingue un pequeño corrimiento en el tiempo, pero la forma de onda sigue siendo la misma, es armónica. Este sistema de placas paralelas tiene una característica muy importante. Observen que al igual que los resistores, podemos colocar distintos capacitores o condensadores en paralelo. Y si están en paralelo, quiere decir que comparten el mismo potencial. Entonces, si uno hace uso de la ley de corrientes de Kirchhoff, lo que uno puede ver es que este sistema tiene una corriente total que se va a dividir en dos partes. Una que
fluye por el capacitor 1 y la otra que fluye por el capacitor 2. Y después, esas componentes se van a unir para formar la corriente de salida, que es exactamente la corriente que en un principio ingresó. Este es un principio de conservación. Matemáticamente hablando, es lo que hemos dicho que se denomina ley de corrientes de Kirchhoff. Pero, como ya sabemos cómo es la corriente en un capacitor, podemos apoyarnos de esta ley de corrientes y sustituir en cada componente su equivalente como una derivada. Y esa expresión es justamente la que está aquí. Observen que con la definición anterior hemos sustituido cómo es cada una de las corrientes. Y como la derivada del voltaje con relación al tiempo es un término común, lo podemos poner como una simplificación algebraica. Y entonces resulta que tenemos un factor que depende de solamente capacitancias. Y como son puras capacitancias, podemos identificarlo como una capacitancia total. Y entonces podemos hacer una simplificación respecto al tiempo por una capacitancia total que suma las capacidades de retención de ambos capacitores que están en paralelo, o lo que es lo mismo, cuando tenemos capacitancias o capacitores en paralelo, el capacitor total es la suma aritmética de sus valores individuales. Y esa representación la tenemos en el circuito simplificado de la parte inferior, en el que el capacitor total lo hemos representado como un componente concentrado, por el cual fluye la única corriente que tenemos, que en este caso es la corriente total. Este análisis nos permite también distinguir otro tipo de propiedades. Por ejemplo, cuando ustedes observan parques eólicos como el que estamos observando, recuerden que este sistema genera corriente, genera energía y en algún sitio tiene que almacenarse. Esta energía se almacena en bancos de capacitores. Cada uno de estos generadores tiene asociado un capacitor para almacenar la energía. Y este banco de capacitores lo podemos representar como la conexión en paralelo de tantos capacitores como generadores de energía tengamos. Entonces, vean cómo un parque eólico como este lo podemos representar como una conexión en paralelo de capacitancias. Y ese sistema lo podemos aún simplificar a una manera reducida y en el cual estamos diciendo que tenemos un único capacitor que representa todo ese banco de capacitores que está almacenando toda la energía y que ellos representan una fuente de voltaje que podemos utilizar. Ese símbolo representa todo eso, un banco que almacena energía y que se puede usar como voltaje. Es justamente la representación que tenemos en ese símbolo. Toda esa representación en ocasiones se muestra como lo indica el dibujo inferior, como una batería. Y esa batería, observen que tiene distintas líneas paralelas, justamente por eso, porque es una batería. En ocasiones, el uso que está en la parte superior, cuando se incluye un capacitor, se suele indicar para recordarnos que esa batería, su energía es finita, como la batería de nuestro celular. No es infinita, tarde o temprano se va a agotar. Entonces, esa capacidad de usar energía en un teléfono celular lo podemos utilizar con el símbolo que está en la parte inferior, indicando que es una batería, o como la representación superior, indicando que es una fuente de voltaje finita. Y eso indica el capacitor que está puesto ahí. Este ejercicio
Es una extensión de este parque eólico donde tenemos distintas características. Lo que yo les estoy comentando es, si ustedes tienen un arreglo de 3 capacitores, C1, C2 y C3, y si ustedes conocen el valor de retención de cada uno de los capacitores, el ejercicio es cuál es el capacitor equivalente que ustedes encontrarían en esta red de 3 capacitores si ustedes hacen uso de las equivalencias que están puestas en este problema.